Now I want to talk about something that we talked about 6 years ago, okay? Quiero hablar, tocarte algo que aún enseñamos hace más de 6 años para atrás, hermano. And I'm thinking about going over the whole, it's on a discipleship course, okay? Viene siendo un discipulado, hermano. But tonight I want to talk about God's plan of salvation, pero ahorita no se quiero hablar tocante el plan de Dios para la salvación. En Juan 14:6, en John 14:6, dice la palabra, and the word states, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. And Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Lord, we thank you for your word once again tonight. Yo le damos gracias por su palabra una vez más en esta noche. Le damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender su palabra. And we thank you for the Holy Ghost that helps us to understand your word. And we pray, may you continue to touch our lives through your word. Y lo rogamos que siga tocando nuestra vida por medio de su palabra, Dios mío. Y llevando a cabo aquello lo cual es necesario en cada uno de nosotros. And bringing to pass that which is necessary in the lives of each and every one of us, my Father. I pray for your peace that passes all understanding. May it give us peace in this hour. Y le ruego por su paz que sobrepuja todo entendimiento, que de cierto nos dé paz en esta hora, y que de cierto que el Espíritu Santo, Dios mío, que está con nosotros, nos ayude a ser atentos, Dios mío. And I pray for the Holy Ghost that is with us, dear God, that he helps us to be attentive unto you, dear Father. And Lord, we pray, do not allow the enemy to rob us of your word, but may our hearts be fixed on Jesus. Y le rogamos, bendito Padre, que no permita que el enemigo nos robe de su palabra, sino que fijamos nuestro corazón en Jesús. Y bendito Dios, le damos gracias por su gracia y por su grande amor que tiene sobre nosotros. And blessed Father, we thank you for your grace and for your great love that you have for each and every one of us. Y por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria, desde ahora y para siempre. And that's why we declare that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen and amen. And so we want to talk about God's plan of salvation. And it's broken down a little bit more than just, being 3, 4 points or 5 points. Y está dibujado, ¿verdad? En un poquito más completo que nomás de decir que consisten los 5 puntos, ¿verdad? De la salvación. And so we'll be looking at 7 facts that, assures us of our salvation. Y vamos a estar viendo 7 verdades que nos aseguran nosotros de la salvación que tenemos. Pero también vemos en Hechos capítulo 4 versículo 12, but we also see in Acts chapter 4 verse 12, that this is what Peter said, and eso fue lo que dijo Pedro, ¿verdad? Que dijo, en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we might be saved. And so we know what he refers to, because we've read those scriptures, y sabemos de qué está refiriendo aquí, porque hemos leído esa escritura y se refiere a Jesús. And it's referring to Jesus. And so as we look at these 7 facts, al ver estas 7 verdades, nos damos cuenta, hermano, que aún uno puede estar cierto y seguro de si es salvo o no es salvo. And when we look at the 7 facts, we can be sure and we can be certain that whether we are born again or we're not born again, that we are saved. Basically, is the point. Y el punto viene siendo que somos salvos, hermano. You see, this is God's plan, not man, because there is no other plan that can save a lost soul and make them a child of God. Y de cierto, este viene siendo el plan de Dios, hermano, y no del hombre, porque aún no hay ningún otro plan, aún que pueda existir, que puede salvar la alma perdida, hermano, y hacerlo hijo de Dios o, pues sí, criatura de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios o hija de Dios. Now, we know that, there's a saying that says, all roads lead to Rome, right? But, when it comes to Christ, not all religions lead to Jesus, okay? Y conocemos el dicho que dice, ¿verdad? Que todos los caminos nos llevan a Roma, ¿verdad? Pero de cierto, no todas las religiones nos llevan al Dios de la salvación o a la salvación, hermano, porque solamente, como dice la escritura que principiamos, like the scripture that we begin with, where Jesus said, I am the way,
cuando dijo Jesucristo, yo soy el camino. So he is the only way to get to heaven. So esta es la única manera que nosotros podemos llegar al cielo, hermano, es de creer en la palabra de Dios, and that is to believe the word of God. Now, you know, we can believe in other things, you can believe in idols, you can believe in whatever, but that will not get you to heaven. Y puede uno mucho creer en muchas otras cosas, ¿verdad? Creer en ídolos y todo eso, hermano, pero de cierto, eso no lo va a llevar a uno al cielo. And so there's only one way to receive salvation, and that is God's way. Y hay nomás solamente una manera de recibir la salvación, y esa es la manera de Dios, hermano. And God's way is through the person of His Son, the Lord Jesus Christ. Y la manera de Dios viene siendo por aún la persona, viene siendo su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como leíamos en Juan 14:6, like we read again in John 14:6. Now the salvation of God is seen in three actions that have and will occur. Y la salvación de Dios se ve en tres acciones que han ocurrido y han acontecido, bueno, en la vida de uno, ¿verdad? La primera viene siendo, Christ has appeared on this earth to save us from the penalty of sin by putting away our sin by His sacrifice on the cross. Y la primera viene siendo que Cristo apareció en esta tierra, hermano, para salvarlos de la multa del pecado, poniendo nuestro pecado a un lado por medio de su sacrificio en la cruz. And you know that Jesus became sin for us so that we would be free from sin. Y Cristo se convirtió en pecado por uno, hermano, para que nosotros fuéramos hechos libres del pecado. Hebrews 9:26 puts it this way, y en Hebreos 9:26 lo pone de esta manera. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos para deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo. For then must He often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world has He appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. And now we know what it refers to there also. Y sabemos de qué se refiere también. Because you see, back in the Old Testament, you know, there was a sacrifice that took place every year, once a year, for the sins of the people. Porque en el Antiguo Testamento había un sacrificio que se llevaba a cabo cada año, hermano, anualmente. Y nomás el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. And the high priest was the only one that could go into the Holy of Holies. But he also had to be sanctified, because if there was even a speck of sin in his life, he was not going to come out of that place alive. Y el sumo sacerdote también tenía que estar santificado, hermano, porque si en él se encontraban que sea nomás una gotita, una manchita de pecado, él de ese lugar no iba a salir vivo, hermano. Aún por eso dice que cuando entraba, había un cordón que les amarraban en el pie abajo. And that's why they said that when the high priest would go in, there was a rope that was tied to one of his feet, one of his legs. And that way, if he died, you see, nobody could go in there, porque si fallecía, hermano, allí, entonces nadie podía entrar, so con ese cordón lo iban a estirar y lo iban a sacar de allí. So with that rope, they would pull him out dead, but they would get him out of there. And so Jesus doesn't have to sacrifice himself over and over again. So entonces Jesús no se tiene que sacrificar él otra vez, tras vez, o una vez por año, hermano, o once a year for us, por nosotros. But the sacrifice that He did was once and for all. Pero el sacrificio que Él hizo, hermano, fue de una vez y para siempre. Now, Jesus Christ appeared in heaven in the presence of God after His resurrection to save us from the power of sin. Y Jesucristo apareció en el cielo en la presencia de Dios después de su resurrección para salvarnos del poder del pecado, hermano. Y veamos en el versículo 24 del mismo capítulo, and we see in verse 24 of the same chapter. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. And then in 1 John chapter 2, verse 1, y en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. And then in 1 John 2, chapter 2, verse 1, then it says, my little children, these things I write to you, so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he himself is a propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. You see, and this is the hope that we have in our salvation, okay? Y esta es la esperanza que nosotros tenemos en nuestra salvación, hermano. Como dice aquí Juan el Amado, as John the Beloved states here. He said that if we fail God, if we sin against God, that the Holy Ghost can always bring conviction and we can repent of our sins. Que si nosotros le fallamos a Dios o pecamos contra Dios, hermano, entonces tenemos el Espíritu Santo que trae convicción a nuestra vida para que nosotros nos arrepientamos delante de Dios, hermano, y seamos justificados una vez más. And that is the advantage that we have, and that is how we know that you can maintain your salvation. Y así es como sabemos que nosotros podemos mantener nuestra salvación, hermano. Now, yo sé que usted ha oído por ahí, ¿verdad? Y a lo mejor hay aquellos que dicen que uno salvo siempre salvo y que nunca puede perder la salvación, ¿verdad? And I know you've probably heard this before, and maybe you've heard it from other people that say, you know, once saved, always saved, and you don't have to worry about anything, no matter what you do with your life, y no tienes que preocuparte de nada, no importa lo que tú hagas en tu vida. But it's interesting, if you read the Bible, es interesante si uno lee la Biblia, hermano, porque en el libro de Apocalipsis, okay, in the book of Revelation, you know, Jesus is making a statement to each and every one of those churches, y Cristo está haciendo una declaración a cada una de esas iglesias a quien le envió una carta, to whom he sent a letter. And one of those, he says that, you know, that we should overcome unless how did he put it? That your name not be blotted out of the book of life? Para que el nombre de uno no sea borrado del libro de la vida, hermano. And so, you know, I would rather go with that and fear God, you know, and serve God faithfully than to say that, well, you know, no matter what I do, I'm still going to heaven. Prefería yo servirle a Dios en esa manera, hermano, de tenerle temor a Dios y saber lo que dice, lo que está diciendo Cristo, hermano. Porque that's what Jesus is saying. It's not what man is saying. Es what Jesus is saying. No es lo que está diciendo un hombre, sino lo que dice nuestro Señor Jesús, hermano. And so it's better to live by that. But the hope that we have, okay? Pero la esperanza que nosotros tenemos, hermano, es de que cuando uno le falla a Dios, that when we fail God, that we can always come with a repentful heart before God and sincerely repent and be sincerely forgiven. Que aun cuando uno le paga a Dios, hermano, que uno sinceramente puede venir delante de Dios con un corazón sincero, hermano, y sinceramente traer este arrepentimiento delante de Dios, y de cierto, sinceramente, Dios nos perdonará, hermano. Dios nos lavará de ese pecado de nuestras vidas. Now, Jesus will appear again on this earth one more time. Okay? Y Cristo se va a aparecer en este mundo una vez más, hermano. And the second time will be as King of Kings and Lord of Lords, to save us from the presence of sin. Y la segunda vez será como Rey de Reyes, Señor de Señores, para salvarnos nosotros de la presencia del pecado. Porque sabemos nosotros lo que va a acontecer, hermano, cuando Cristo venga por los de él. Because you and I know what's going to happen in this world when Jesus comes for those that are his. There's going to be a judgment take place on this earth. Va a haber un juicio que se va a llevar a cabo en esta tierra, hermano. Y todo el impío será juzgado por Dios. And all the wicked will be judged by God. And I understand that maybe the person, not a wicked person, but if they fail to recognize and they reject Jesus, well, it's still sin. Y entienden, a lo mejor habrá personas que no son personas malas, hermano, pero niegan a Jesucristo y niegan a aceptarlo, hermano, y lo rechazan. Bueno, eso también es pecado, hermano. Todo eso será juzgado por Dios en ese tiempo. En el versículo 28 de Hebreos 9, en verse 28 of Hebrews chapter 9, dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. And so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time, apart from sin, for salvation. And so, you know, this is who we are, okay?
¿Quién somos nosotros, hermano? Que estamos aquí esperando a Cristo, ansiosos esperándolo, que Él venga por los que son de Él. And we are eagerly waiting for Jesus to come for those that are His. And we want to be considered to be His. Y queremos ser considerados que somos de Cristo, hermano. Now, it is a fact that God loves you, okay? Es una verdad que Dios te ama, hermano. O es un hecho que Dios te ama. Now, why would anybody say God doesn't love me? I don't know. ¿Y por qué diría and I'm talking about Christians, okay? Estoy hablando de los cristianos. ¿Que por qué diría un cristiano que Dios no le ama, hermano? No, solamente que haya cometido el pecado imperdonable, hermano, pues entonces, entonces ahí se acabó el amor de Dios ya, Unless that person's committed the unpardonable sin, well then, yeah, you're right. There's not going to be any more love of God in that situation. But if that hasn't happened, then why would any of us as Christians, or why in Christianity would any individual say that God doesn't love me? Entonces, por eso nosotros, hermanos, como cristianos, ¿por qué diríamos nosotros que Dios no me ama? ¿O por qué en el cristianismo dirían los cristianos, aún hay por ahí, verdad? Porque que Dios no me ama a mí. Now, si uno dice que Dios no la ama, hermano, entonces de cierto también no está seguro de su salvación. And if somebody says that God doesn't love them, then maybe they are uncertain about their salvation. But God loves each and every one of us, and we know it. Because John 3:16 specifically tells us. Y nosotros lo sabemos que Dios nos ama, hermano, porque aún Juan 3:16 nos lo dice específicamente a nosotros, hermano, y se lo dice al mundo también. And it's declared unto the world also. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénico para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Now understand what it's saying here, okay? Entienda lo que está diciendo aquí, que aquel que creyere en Él, that he who believes in Him. Now people might say, well, I believe that Jesus is the Son of God. Y a lo mejor alguien diría, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. But that belief has to have fruit to come with it. Y ese creer tiene que tener fruto también, hermano. Y ese fruto tiene que ser que si nosotros queríamos que Cristo es la salvación de nuestra vida, that if we believe that Jesus is the salvation of our lives, then we are going to produce fruit showing that He is our Savior. Entonces nosotros vamos a producir fruto, hermano, mostrando que de cierto somos salvos por Jesús y que Jesús es nuestro Salvador, hermano. And so when you look at John, in that word so, okay, for God so loved the world. Y cuando vemos en esta palabra que de tal manera amó Dios, pero el so en español es sí, okay, no es de. But when you look at the word so in Spanish, it means sí. Sí, la palabra sí en el versículo es muy expresiva porque te da algún concepto acerca de la magnitud del amor de Dios. Because the word so in this verse is most expressive because it gives you some concept concerning the magnitude of God's love. You see, we can say that we love somebody, okay? But many a times that love that we claim to have, it's a conditional love. Y nosotros podemos decir que nosotros amamos, ¿verdad? Pero muchas veces ese amor que nosotros tenemos, hermano, que declaramos, en vez puede ser un amor condicional, hermano. Tiene condiciones, en otras palabras. It has conditions. That if you do this, then I love you. Si tú haces eso, yo te voy a amar. Y si tú te portas de esta manera, te voy a amar. And if you behave this way, I'm going to love you. But look at it from God's perspective and the love that He has for us. Pero míralo de la perspectiva de Dios, a cómo Dios nos ama a nosotros, hermano. Dios nos ama a nosotros, aunque hermanos nosotros le fallemos a Él. God will love us even when we fail Him. And His love for us will never change. Y el amor de Dios para uno nunca cambiará, hermano. El amor de uno sí cambia. Our love does change. Sometimes it grows stronger and sometimes it grows weaker. En ocasiones es fortalecido nuestro amor, aunque tenemos, hermano, y en otras ocasiones es debilitado, hermano, y pues es menos. And so it is the eternal fact that God loves you with an everlasting love that cannot be comprehended.
Y si viene siendo una verdad, hermano, que Dios nos ama con un amor eterno que uno realmente no le puede comprender. Y si usted se sentara a pensar, ¿por qué me ama Dios, hermano? Te darías cuenta que hay muchas razones por qué tú piensas que Dios no te debe de amar. And if you were to sit down and just meditate on why would God pay attention to me? Why would God love me? And you sit down and you'll find a lot of reasons of why you think God shouldn't love you. But yet He does. Pero Él como quiera nos ama, hermano. ¿Por qué? Porque Él no es como nosotros. You see, because God is not like how we are. He is totally different. He is pure and He is full of love. Él es totalmente diferente. Él es puro, hermano, y Él es puro amor. You see, it is so boundless that it can only be known by faith. That love that God has for us. Y aún el amor de Dios es tan ilimitado, hermano, que solamente puede ser conocido por fe. La fe que uno tiene en la palabra de Dios. The faith that we have in the Word of God. You see, that's why it's important to have faith, not just to say the word faith. Por eso es importante para nosotros los cristianos, hermanos, de tener esta fe. Se va más allá nomás de declarando esa palabra y muchas veces sin significado, hermano. It goes beyond just saying the word faith that really at many times has no significance, has no meaning in our lives. But it just makes good sense and it just sounds beautiful to say, a statement of faith. Pero aún se oye bonito y se oye bonito expresando esa palabra que tenemos fe, hermano. Pero la verdad viene siendo que el amor de Dios lo vas a conocer por la fe que uno tiene en Dios, hermano. That I believe that the love of God, we will know that love of God by the faith that we have in the Word of God Almighty. And so anyway, let me go on here. Hallelujah. We got till 12, right? Vamos hasta las 12, hermano. No te crees. Okay. God so loved us that He gave His only begotten Son to be made sin for us, that we might be made the righteousness of God in Him. Y Dios, de tal manera, Dios nos amó a nosotros, hermano, que Él nos entregó su único Hijo para que fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros podamos ser hechos la justicia de Dios en Él. And you find that in 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Y lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que nos dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. For he made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Now here's the beautiful thing about that particular scripture also. Y aquí está la cosa hermosa tocante esta escritura también, hermano. Que es por medio de la sangre mire, Cristo murió por nuestro pecado. Jesus died for our sins. He shed His blood to wash away our sins. Y Él derramó su sangre para lavarnos de nuestros pecados, hermano. So entonces nosotros tenemos esta confianza, and so we have this confidence that we can come before God, que nosotros podemos venir delante de Dios, hermano, y por eso nos podemos acercar a Dios, and that's why we can get close to God because of the blood of Jesus that has made us righteous, por medio de la sangre de Cristo que nos ha justificado, hermano. There's a scripture there in the same chapter here where it says that we can come with boldness before the throne of grace because of the blood of Jesus, aunque dice que podemos venir delante del trono de la gracia de Dios por medio de la sangre de Jesús, hermano. Y aún, ¿qué es lo que ve Dios? Que somos justificados, hermano. And what will God see? God will see that we are justified. We're not made perfect, no hemos hecho perfectos, hermano, but that we have been justified by Jesus' death and blood. Que nosotros hemos sido justificados por la muerte de Jesús, hermano, y su sangre, y por su resurrección, and by His resurrection also. You see, Jesus Christ was made that which God hates. Jesucristo fue hecho aquello lo cual Dios odia, hermano. Sin, so that we might be made that which God loves, righteousness. Para que nosotros, y es el pecado lo que Dios odia, hermano. Para que nosotros fuéramos hecho lo que Dios ama, hermano. Justos. O la justicia, hermano, en nuestra vida. Eso vemos nosotros, hermano, el plan de la salvación que Dios ha compuesto para uno, hermano. And so we see the plan of salvation that God has put together for us.
And it all started in heaven, y todo principió en el cielo, hermano. And it started when Jesus came down to earth also, and it finished when Jesus came to earth. Y lo terminó cuando Cristo vino a la tierra, hermano. See, what greater evidence do we have to show us? Do we need to show us that God loves us and desires that all mankind should be saved? Y de cierto, hermano, ¿qué más grande evidencia necesitamos nosotros para que nos muestre y nos enseñe que Dios nos ama y que Él anhela que toda la humanidad, todo ser humano sea salvo, hermano? Y sí, con esto nosotros podemos confesar, Dios me ama a mí, hermano. And with this we can confess and we can say, God loves me. Do you really believe God loves you? ¿Usted verdaderamente cree que Dios le ama, hermano? Y yo estoy hablando en una sinceridad, hermano. No de que se oye bonito si digo que sí. I'm talking in all sincerity. Not that we say, oh, I know that God loves me, but it's just to make it look good. I'm talking about, do you really know that God loves you? Y yo estoy hablando de que verdaderamente conoce uno que Dios lo ama, hermano. Porque cuando tú conoces que Dios te ama, hermano, de cierto hay un temor de Dios en la vida. Because when we really know that God loves us, there's a fear in our lives. A fear of God, and it's not the fear of the devil, no el temor del diablo, hermano, but it's called, fear is translated into a reverential awe of God. Aún porque el temor es lo traducido en una reverencia grande a Dios, hermano, que uno le tiene. Y que todo lo que uno hace en su vida tiene cuidado qué es lo que hace, hermano. And everything that happens in one's life, we are careful in what we do. Because we want to honor God, porque queremos honrar a Dios, hermano. And so truly, if we can say, and we can't believe that God loves us, but I think we need to be born again. Y si nosotros verdaderamente no podemos creer que Dios nos ama, hermano, entonces necesitamos que nacer de nuevo. Pero yo no estoy hablando, hermano, de que Dios me ama nomás cuando todo está bien. But I'm not talking about that God loves me when everything is going fine. I'm talking about that God loves me no matter what I go through in life. Yo estoy hablando de que Dios me ama, no importa lo que acontezca en mi vida, aún las luchas, las pruebas, tribulaciones, fracasos, hermano, tristezas. And no matter what happens in life, God loves me, and I know that God loves me, whether I go through trials, tribulations, sickness, disease, sadness, tragedies, that you still know that God loves you, que tú todavía conoces que Dios te ama, hermano. Eso es lo que es importante para uno. That is what is important for oneself, that we can confess with all sincerity. Que uno puede confesar con toda sinceridad, hermano, que yo sé que Dios me ama. That I know that God loves me. And not because I'm rich, or not because everything is fine, not because I'm being blessed, y no porque estoy rico, o porque estoy bendecido, o porque todo está bien. No, hermano. Yo sé que Dios me ama, porque estaba perdido y tuvo misericordia de mí. I know that God loves me because I was once lost, and He had mercy upon my life. And He stretched out His hand and gave me hope. Y extendió su brazo, hermano, y me dio esperanza. Number two, it is a fact that we are sinners. Es una verdad que nosotros somos pecadores, hermano. Es un hecho que somos pecadores nosotros. Amén. Le vamos a fallar a Dios, hermano. No importa cuánto tratemos de hacerlo bien, va a haber tiempo donde le vamos a fallar a Dios, hermano. Y no porque nosotros buscamos fallarle a Dios, hermano. You see, we're sinners. And there will be times in our lives when we do our best to serve God faithfully, but there will be times when we will fail God. That we will do things that we shouldn't do, or we will say a word that we shouldn't have said. But it's not because we purposely chose to sin. There's a difference, okay? Hay una gran diferencia en el que literalmente peca porque quiere pecar y el que, hermano, se descuida y sale pecando. Hay una gran diferencia. El que peca porque quiere pecar porque es lo que trae en su vida, hermano. The individual that sins on a daily basis is because that's what's in their life.
Now the other individual that fears God, and he fails God because maybe somebody made him mad or made her mad, and they say something they shouldn't have said. You know, they were, how can I say, caught off guard. Y el que a un hermano peca porque alguien lo irrita, hermano, y lo hace enojar, y el hombre, mujer, sea lo que sea, hermano, y dice cosas que no debía haber dicho, hermano. Pero no es porque anda buscando pecar. Hay una gran diferencia, y muchas veces nosotros pensamos, hermano, there's a big difference, and many times we think that, oh no, you know, it's the same. No, it is not the same. It will never be the same. Nunca será igual. Because the one who sins is the one that really doesn't know God. Porque el que sigue pecando, hermano, es que verdaderamente no conoce a Dios, hermano. Y si usted no me cree, ahí lo encuentra en Primera de Juan. And if you don't believe me, you'll find it in 1 John. Just read the chapters. Read it from 1 to 5. And you will find out what God is really saying about us who believe in Jesus or who don't believe in Jesus or who pretend to believe in Jesus. Y uno se dará cuenta ahí, hermano, de aquellos que dicen que creen en Cristo, que pretenden creer en Cristo, o que verdaderamente no creen en Él, hermano. Ahí te dice la verdad, la palabra de Dios. I'm telling you, the Bible has an answer to everything. Y le digo que la Biblia tiene una respuesta para todo, hermano. Even Paul said in Romans 3:23, hasta Pablo nos dijo en Romanos 3:23, hermano, dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. In other words, when you and I came to Jesus, even before Christ, okay, antes de Jesús, hermano, we were sinners. We were sinners. Nosotros éramos pecadores antes de venir a Cristo, hermano. Antes de venir a Jesús éramos pecadores, hermano. No importa cuánto uno trate de justificarse y decir, yo era una muy buena persona. And no matter how much we try to justify ourselves and say, I was a good person before I gave my life to Jesus. I just gave my life to Jesus because, you know, I thought it was the right thing to do. Y yo era una buena persona antes de venir a Cristo. Yo entregué mi vida a Cristo porque, you know, yo me di cuenta que era la cosa apropiada de hacer. No, hermano. We were never good. No matter how hard we tried. Nosotros nunca fuimos buenos, hermano. No importa cuánto le calma. Y si éramos buenos, era nomás con lo que le convenía que no, hermano. And if we were good, it was only what was convenient to us. It was only what we thought we should be good to, okay? And that is a fact. Y es una verdad, hermano. You look at your life, mire su vida, hermano, and mire el pasado, and look at your past, and look at the times that you were good, and the times that you were bad. Y mire los tiempos que era bueno. Era una buena persona. En los tiempos cuando no era una muy buena persona. En los tiempos que era una buena persona, ¿por qué era buena persona? Porque te convenía, hermano. And in the times that you were a good individual, it's because it was convenient for you. There was maybe a reward to be had. Había una recompensa al amor que ibas a recibir, hermano. Y cuando no éramos buenos es porque a lo mejor no te quedaba la persona, hermano. And when we weren't good, it's because maybe we didn't like the individual. And we just wanted to express our I don't like your feelings. Y queríamos nosotros expresar lo que no me caes, emociones, hermano. And so we were all sinners. And if it's not for the blood of Jesus, then we will continue to be sinners. Y nosotros éramos pecadores, y si no fuera por la sangre de Cristo, siguiéramos siendo pecadores, hermano. Pero aún, I suppose we should ask ourselves this question, really also, what is sin? Y a lo mejor se opone uno que debe hacer esta pregunta uno también, hermano. ¿Qué es pecado? Well, you know, the dictionary has it this way, okay? El diccionario lo pone en esta manera, hermano. Dice, el pecado es un acto, el pensamiento o la forma de comportamiento que va en contra de la ley o enseñanzas de una religión, especialmente cuando la persona que lo comete es consciente de esta. Sin is an act, a thought, or a way of behaving that goes against the law or teachings of a religion, especially, it says, when the person who commits it is aware of this. Now, we've heard, you know, maybe not lately, but we've heard in the past, y hemos oído, ¿verdad? Y a lo mejor hoy pronto no, pero en el pasado, we've heard about the age of accountability, haven't we not, with God?
Hemos vivido la edad de contabilidad, hermano, cuando se trata de las cosas de Dios. You see, you and I reached an age of accountability with God at different ages in our life. Usted y yo llegamos a la edad de contabilidad en nuestra vida en diferentes edades, hermano. Unos jóvenes, unos más, bueno, no muy jóvenes. Some young and some not so young. But that age of accountability is when you know that what you're doing is not right. Y la edad de contabilidad es cuando tú sabes que lo que tú estás haciendo, hermano, lo que uno está haciendo no es correcto delante de Dios. Entonces, cuando uno llega a ese punto de su vida, hermano, when we get to that point in our lives, then whatever we do that we know we shouldn't do, it is already sin in our lives. So, entonces lo que nosotros hagamos que sabemos que no debemos hacer, entonces es pecado en nuestras vidas, hermano. Porque viene siendo un hecho, un pensamiento o una manera que uno se comporta contra lo que dice en este punto que estamos hablando, que se va contra la enseñanza o la ley de Dios, hermano. And so when we look at this, we're looking at, it's a thought, it's an act, it's a way of behaving that goes against what we're talking about, the Word of God, or what God commands us not to do or to do. And even if God commands us to do something and we don't do it, it is sin in our life. Y si Dios nos manda que nosotros hagamos algo, hermano, y nosotros no lo hacemos, es pecado en nuestras vidas, hermano. No es para que uno se asuste. It's not for us to get scared. It's not for us to live in fear, ni tampoco vivir en temor, hermano. But the best way to resolve some of this thing is just listen to what the Word says. Y la mejor manera de resolver todos estos asuntos, hermano, es nomás escuchar qué es lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que me dice el Espíritu Santo, hermano? Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo a mí no me habla todos los días, okay? Well, let me tell you, the Holy Ghost doesn't talk to me every day, okay? When it does, it's because it's important, okay? Y cuando me habla es porque es importante, sea tocante mi vida o sea tocante algo. And whether it could be regarding my life or it be regarding something important. And there's a distinction, okay, to be made in that also. Y hay una distinción que se puede hacer en esto también, hermano. I understand that sin is a transgression of the law. Entiéndele que el pecado es la transgresión de la ley. 1 John chapter 3, verse 4. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. A mí la palabra de Dios, hermano, nos lo pone a nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios, the Word of God gives it to us, okay? If we're willing to receive the Word of God, that is where our lives begin to change. Ahí es donde comienza a cambiar nuestra vida, hermano. Pero si nomás estamos de que oigo la palabra, pero eso no es para mí, and if we have the attitude that you hear the Word, but that's not for me. Let me tell you, the Word is for all of us. Okay? Y déjame decir que la palabra es para todos nosotros. Pero mire lo que dice 1 Juan 3, 4. But look what 1 John 3, 4 says. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. Whoever commits sin also commits lawlessness. And sin is lawlessness. In other words, it's rebel. En otras palabras, es rebelde, hermano. Sin is unbelief. And sin calls God a liar. El pecado es incredulidad, hermano. Y aún el pecado también de la incredulidad le llama a Dios que es un mentiroso, hermano. Llamando a Dios como mentiroso, hermano. 1 Juan 5:10. 1 John chapter 5, verse 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. He who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar, because he has not believed the testimony that God has given of his Son. And what is that testimony? ¿Y qué es ese testimonio, hermano? Well, that whosoever believes in the Son would receive eternal life. Que todo aquel que cree en el Hijo de Dios, hermano, recibiría la vida eterna, hermano. Eso es un testimonio que Dios ha dado. That's a testimony that God has given. And so, we can't believe in God and not believe in Jesus. No podemos creer en Dios, no creer en Jesús, hermano. Pero también nos dice que el que no cree
aún lo que Dios ha hecho, hermano, entonces le llama a Dios mentiroso. But it also says that he who doesn't believe what God has done, then he calls God a liar. And we know that God's not a liar. Now, we may be liars, you know. Sabemos que Dios no es mentiroso, pero nosotros podemos ser mentirosos, hermano. Podemos echar mentiras y luego cubrirla con otra mentira. We can lie and then cover it up with another lie. But God will never lie. What God speaks, he fulfills. Lo que Dios habla, él cumple, hermano. Sin is active and passive rebellion. Now, el pecado viene siendo rebelión activa y pasiva, hermano. And it goes against God y se va contra Dios, hermano. In other words, a person that will not accept Jesus will always do what they want to do, and most of the time there's nothing good, okay? En otras palabras, la persona que no quiere aceptar a Cristo, hermano Jesús, entonces esa persona siempre va a hacer lo que quiera hacer, pero muchas veces las cosas que va a hacer no van a ser cosas buenas, hermano. Van a vivir en su propio mundo de pecado. They're going to live in their own world of sin. And they're going to do whatever they want to do, irregardless of what the Word of God tells them not to do. Y van a hacer lo que quieran hacer, hermano, sin importarle qué es lo que diga la palabra de Dios. And that's how we know that sin abides in us. Y así es como también nos damos cuenta que el pecado mora en uno, hermano. Nosotros seremos libres de todo esto cuando Cristo venga por uno, hermano, o cuando vayamos a la presencia de Dios. You know, we will be free from all of this when, you know, Jesus comes for those that are his, or when we stand in the presence of God Almighty, stand in the presence of Jesus. And you look in Isaiah chapter 1, verse 2, en Isaías capítulo 1, versículo 2, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecílos, y ellos, dice, se rebelaron contra mí. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. Now that's a fact. Es una verdad, hermano. Because if you read in the Old Testament, everything that God did for his people, porque usted ha leído en el Antiguo Testamento todo lo que Dios hizo por su pueblo, hermano. Aún su pueblo se levantaba contra él. His people would rise up against him. They would disobey him. Le faltaban el respeto, hermano. Lo desobedecían. Se quejaban. They would complain. They would murmur. Murmuraban también, hermano. Querían hacer lo suyo. Se iban a la idolatría. They wanted to do their own thing. They would go after idols. God would tell them, don't mix. They would mix. Dios les decía, no te mezcles con estos. Y se mezclaban con esos, hermano. So, entonces, Dios los salva. Los sacó de Egipto y, bueno, como quiera siguieron, hermano. You know, God saved them, took them out of Egypt, but they still continued. And you know, when you look at everything, okay, in the Bible, cuando usted ve las cosas de la Biblia, hermano, I just can't stop seeing that somehow in society we are the same today. Cuando uno ve todo lo que ha acontecido en el Antiguo Testamento, hermano, con el pueblo de Dios y aún en el Nuevo Testamento, hermano, aún uno no puede dejar de ver, hermano, que en ocasiones así es lo mismo que está aconteciendo en la sociedad en cual nosotros vivimos en este tiempo, hermano. Que existe la rebeldía, que existe el desorden, that there's rebellion, there's the lack of order. And most of it is the lack of respect towards God. Y la mayoría viene siendo falta de respeto a Dios, hermano. All unrighteousness is sin. Toda injusticia es pecado, hermano. Y lo dice en 1 Juan 5:17, and it tells us in 1 John 5:17. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. All unrighteousness is sin, and there is sin not leading to death. God, who cannot lie, said, all have sinned. Y Dios, que no puede mentir, ha dicho, todos han pecado. Y el todo significa usted como yo, hermano. And the all includes you and I. We have sinned against God
by thought, by word, and deed. Y de cierto hemos pecado contra Dios por medio de pensamiento, palabras o en hechos, hermano. Y no creo yo que ninguno de nosotros pueda decir que esa es una mentira, hermano. And I don't think that any of us can say that that is not true. Because in one way or another, we fail God. Porque en una manera u otra le fallamos a Dios, hermano. Even in something important like forgiveness. Aun como en algo importante como el perdón, hermano. We know that God has forgiven us. Sabemos que Dios nos ha perdonado a nosotros. But yet we can't find it in our hearts to forgive others. Pero nosotros no lo podemos encontrar en nuestro corazón, hermano, de perdonar al prójimo, hermano. Eso viene siendo un pecado también, hermano. That winds up being sin. You know, if you ever read the book of Proverbs, chapter 6, si nunca lee, si un día llega a leer el libro de Proverbios, capítulo 6, hermano, hay 6 cosas que Dios odia, 7 son una abominación. There are 6 things that God hates, 7 are an abomination. And it talks about the things that are inherent to man. Y habla de cosas que le pertenecen al hombre, hermano, al ser humano. Pero aún, ¿por qué a eso no le ponemos atención, hermano? But why is it that we don't pay attention to that? You see, we have the tendency many a times of just picking and choosing what we want. Y de cierto, lo humano que somos nosotros, the humans that we are, we have the tendency of just picking and choosing what we like. Tenemos la tendencia como ser humano de nomás buscar, escoger lo que me gusta. Y si dice que yo no debo de hacer aquello porque es pecado, pues eso no me gusta porque, eso es lo que me gusta hacer. And if it says I shouldn't do that because that's sin, well, I'm not going to pay attention to that because that's what I like to do. And so if I don't know about it, then maybe God won't hold me accountable. But rest assured that we will be held accountable, even if we think that God does not know. Eso, tómelo por seguro, hermano, que si nosotros pensamos que Dios no lo guardaría contra uno, hermano, que dijéramos, lo voy a ignorar, al cabo que si lo ignoro, a lo mejor Dios no lo ve, tómelo por seguro que Dios ve todo y Dios nos llevará a que demos cuentas, hermano, de todo lo que cometemos con nuestras vidas. We have committed sins of commission and we have committed sins of omission. Nosotros hemos cometido pecados de comisión, hermano, y de omisión, hermano. Uno viene siendo que sabíamos lo que estábamos haciendo, solo hicimos como quiera y sabíamos que era malo. One is that we knew what we were doing and we went ahead and did what we did, that it was a sinful thing. And the other one is that, well, maybe got caught off guard and we did something we shouldn't have done. Y el otro probablemente nos descuidamos, hermano, y hicimos algo que no debíamos de haber hecho. A lo mejor el Espíritu Santo te estaba tocando el corazón diciéndote no vayas, no hagas, no vayas, no hagas. Pero nosotros tercos tenemos que ir y tenemos que hacer. Maybe the Holy Ghost was telling us, don't go, stay away, don't go, stay away. But we said, no, I will go and I will not stay away. And so that would be one of maybe omission in our lives. You see, in the sight of God, before we came to Jesus Christ, we were lost sinners. Y aún en la presencia de Dios, hermano, antes de nosotros venir a Jesucristo, nosotros éramos pecadores. Estábamos perdidos, hermano. Y si no somos de Cristo, verdaderamente, hoy, todavía estamos perdidos, hermano. And if we truly do not belong to Jesus right now, if Jesus is not our Lord and Savior, then we are still sinners. And we're still lost. And we'll stay lost until either we die or we make a choice for Jesus. Y nos quedaremos perdidos, hermano, hasta que nos muéramos o hasta que hagamos una decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con Jesús en mi vida? What am I going to do with Jesus in my life? Am I going to accept him? Am I going to serve him? ¿Lo voy a recibir? ¿Le voy a servir? ¿O lo voy a ignorar? Or am I going to ignore him? And I'm going to do my own thing? ¿O voy a hacer mi propio? It's a choice.
And the only problem, okay, with this, and it's really not a problem, but I call it for the sake of words, okay? Y el único problema con esto, pero realmente no es un problema, pero el uso de palabras, okay? Is that with Jesus, you're either with him or you're against him. Con Jesús, estamos con él o estamos contra él, hermano. Con él no hay nada en el medio que tú digas no estoy por ni con. There is no middle ground with Jesus where you can say, I'm neither for nor against, I'm just in the middle, I'm neutral, there is no such thing. We either belong to him or we don't belong to him. ¿Somos de él o no somos de él? Libro de Nahum, capítulo 1, versículo 6 o versículo 7. Dice, Dios sabe, Dios conoce los que han puesto su confianza en él. And it said, God knows those that have put their trust in him. And so if we belong to Jesus, then we must say that we trust God. Y si nosotros somos de Jesús, hermano, entonces nosotros confiadamente podemos decir, yo soy de él y yo confío en él. Hasta aquí vamos a llegar en esta noche, hermano. We're going to go up to this point tonight and we will continue. Yeah, we still have a long ways to go. Nos falta bastantito. Póngase de pie, hermano, por favor. Please stand with me. Heavenly Father, we are forever grateful to you because truly you are the God of our salvation. Padre Celestial, para siempre estamos agradecidos con usted porque de cierto usted es el Dios de nuestra salvación. Le damos gracias, bendito Padre, que usted envió a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz por nosotros. And we thank you, Heavenly Father, that you sent Jesus, your Son, to die on that cross. And we thank you that because of his death and his blood that he poured out, that our sins are washed away. Y le damos gracias que por su muerte, Dios mío, y la sangre que quiso derramó en esa cruz de Calvario, Padre, aún nuestros pecados han sido borrados de nuestra vida. Pero de cierto no porque la sangre fue derramada, but truly not because his blood was poured out, but because you brought us to Jesus. Pero porque usted nos trajo a Jesús y nosotros verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados. And we truly repented of our sins, dear God, because we knew at that moment, at that time, that we needed a Savior. Porque íbamos a conocer, Dios mío, en este tiempo, en este punto de tiempo, Dios mío, que necesitamos un Salvador. So le damos gracias por nuestra salvación. And so we thank you for our salvation. And we thank you that our names are written in the book of life. Y le damos gracias que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque bendito Dios, no son palabrerías que nosotros enviamos de nuestra boca. Because dear God, these are not words that we just spew out of our mouth. But when we say we believe in the Son of God, it's that we believe and we serve him and desire to serve him faithfully. Porque cuando dijimos que creemos en el Hijo de Dios, es que le sirvemos, creemos y le sirvemos con todo lo que hay en uno, bendito Padre. So bendito Padre Celestial, le damos gracias que su palabra nos enseña. And so we thank you, Heavenly Father, that your word teaches us that Jesus is the only way, que Jesús es el único camino, y que usted nos puso en ese camino, and you placed us on that road, and we know that he is the only way, and we've come to know, y hemos llegado a conocer que él es el único camino, Dios mío, a la vida eterna, that he is the only road to eternal life. Hallelujah. So help us, Father, that if we really say that you love us, that we believe that you love us. So ayúdanos también, bendito Padre, que si verdaderamente dijimos que usted nos ama, que sí creamos que usted nos ama, para que, Santo Dios, a lo mejor así dejamos de quejarnos. Because I believe, Holy Father, that maybe once we believe that, maybe we will murmur less against you, Father, and serve you more. Y le podemos servir más, bendito Dios.
So siga tocando nuestros corazones. So continue to touch our hearts, oh God. And we thank you for the understanding heart and the understanding mind that you've given us concerning your word. Y le damos gracias, bendito Dios, por la comprensión que ha dado de nuestro corazón, de nuestra mente, Dios mío, para creer de su palabra, bendito Padre. Porque esa viene siendo nuestra fe. Because that is our faith. That we believe what you have done for us. Que creemos lo que usted ha hecho por nosotros. Y con nuestra vida buscamos hacerle fiel y a servirle fielmente. And that with our lives we seek to be faithful and to serve you faithfully, Father. That we don't just speak words, que no nomás hablamos palabras, but we act upon and demonstrate by the fruit that we bear. Pero actuamos, Dios mío, y demostramos por medio del fruto que producemos, Dios mío. So, Padre, gracias una vez más. So, Father, thank you once again. And may the Holy Ghost continue to minister to us as we go through this lesson. Y que el Espíritu Santo siga ministrándonos, Dios mío, al seguir con esta lección. Y a usted sea la gloria desde ahora y para siempre. And to you be the glory forever and ever. Hallelujah. Amen. And amen. And amen.